Nuevamente viene a tratarse el proyecto de servicio penitenciario, traído por Silioto, una adenda, y es un convenio que aparentemente se realizó en mayo, aplicable a partir del 1 de enero de este año, y refiere todo que lo hacen todo en el marco del Tratado del Caldén. Respecto a esto, desde Comunidad Organizada queremos decirles, por lo menos, refrescar un poco la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema. Los tratados entre provincias son de carácter taxativo y, por lo tanto, de interpretación restrictiva. Y esto significa que las partes de un tratado institucional no pueden alterarlo por exceso, supuesta interpretación posterior a la firma, sino puntualmente hay que circunscribirse a lo que está escrito. En este tratado, obviamente, lo hacen de acuerdo al artículo 125 de la Constitución, eso está muy bien, pero solamente ese tratado se refiere a infraestructura carcelaria, pero no al alojamiento de personas privadas de la libertad, no a personas. Obviamente sí a construcciones, elementos referidos a las instalaciones de ese carácter. Por eso se invoca este tratado, una nueva presentación que hace Silioto acá, que trae a la Cámara, es totalmente contraria a la Constitución, porque precisamente está violando el tratado, esto que envía Silioto. Recuerdo en una sesión inaugural, 2022 creo, ¿no? Sí, acá lo tengo. Una expresión de Silioto que llamó la atención de varios. Dijo Silioto que la Constitución nos ata, o sea, refiriéndose a las personas públicas, y nosotros nos desatamos con mucha facilidad, dijo Silioto. En realidad, no era una frase original de Silioto, eso lo dijo Lorenzetti en un encuentro de jueces federales en San Juan. Y bueno, la verdad que cayó en un sincericidio Silioto por su desenvolvimiento institucional en este tema y en otros tantos que podemos charlar. Pero bueno, ahora estamos hablando de las personas privadas de la libertad, que tiene que haber un servicio penitenciario provincial. Eso lo venimos reclamando hace mucho. Bueno, ¿quieren algo parecido de que se desata? El tema de que tenemos que tener jueces, los jueces naturales, no el sistema de sustitutos que ha hecho una fiesta Silioto con ese tema. Una manera de manipular personas para colocarlos en cargos judiciales, favores, en fin, denominados políticos. Y podríamos denominar que si hacen bien la letra en esa sustitución, obediencia de vida, después violaste la Constitución, pero después entras por la Constitución. Ese es el sistema de sustitución. O sea que se desata bastante a la Constitución. Silioto acá hizo una... por lo menos lo manifestó. También esto de llevar personas privadas de la libertad a otra provincia, en esto volvamos a nuestra Constitución provincial. Yo lo decía en la comisión, las cárceles tienen que ser sanas y limpias. O sea que tenemos que tener cárceles provinciales, nuestra Constitución provincial. Esto tiene que ser una decisión que podamos tomar, ¿no? Como una política de Estado, porque esto nos explota a todos, y en particular a las localidades, que a veces tienen presos condenados, y bueno, casi es una bomba de tiempo, no saben qué va a pasar si hay alguna huida ahí. Esto me lo plantearon la semana pasada, desde una localidad chiquita. Por lo tanto, nosotros siempre decimos, no es la Constitución el problema es qué hacen con ella, quiénes la marginan. Y bueno, también en su momento, cuando
trajeron por primera vez esto a esta Cámara, nosotros dijimos, esto va a dar posibilidades de que presenten amparos contra la provincia de La Pampa, como así también demandas de daños y perjuicios al violar la Constitución, ¿no? Porque no está en el Tratado del Caldén alojar personas. Y además también las personas privadas de su libertad, nosotros ¿qué decimos? El destino, ¿quién lo tiene que determinar? ¿El Poder Ejecutivo? ¿Esta Cámara? No, los jueces de ejecución penal. A mí me parece que ahí también es una clara vulneración a la división de poderes, en términos que no se pueden tomar decisiones por sobre el Poder Judicial. Pero bueno, algo les dije cuando estuvo Tierno ministro de Seguridad, obviamente lo pidió por nota, el gobernador, ante la negativa se generó ese convenio famoso para construir efectivamente plazas en el servicio penitenciario, en la unidad 4, que inclusive mientras que estuvo Tierno de ministro y Rosati en ese entonces, el ministro de Justicia, en ese momento Tierno era ministro de Seguridad y Justicia, fue cumplido. Después, viste que a veces no hay garantías sistémicas de algunas cuestiones, está claro, más allá de los incumplimientos nuestros por parte de lo que dice la propia Constitución. Y bueno, ya lo ha manifestado la diputada preopinante, los incumplimientos, los hacinamientos, los lugares como están privados de la libertad hoy, actualmente, la seccional primera, son peores. Pero acá hay un tema, yo digo, qué pena que Silioto no aprovechó el vínculo del presidente, que él decía que era el más federal de todos, Alberto Fernández, para el cumplimiento del convenio, que nos devolvieran los lugares propios. Bueno, eso no ocurrió. Antes Silioto se negaba a crear el servicio penitenciario, ahora dice que lo va a crear en un discurso, así, el tema no son las palabras, son las acciones concretas. Y ahora, de acuerdo a lo último manifestado, sabía que nosotros íbamos a aprobar esto acá, entonces dijo, bueno, voy a dar un gran anuncio, a ver si modifica algo. Entonces va a aumentar y profundizar el problema. Porque vos podés generar alguna mejora, alguna ampliación en tus alcaldías. Lo que vos tenés que hacer es que el personal policial deje de cuidar personas privadas de la libertad, si no está preparado para cuidar presos, personal policial, totalmente discriminado, los trabajadores de la policía. Y nosotros esto venimos insistiendo hace bastante, paritarias, de comunidad organizada para los trabajadores, dejen de discriminar el personal policial, que tienen derechos, como cualquier otro empleado del sector público provincial. Y esto fue en mayo, que hicimos un comunicadito refrescando el tema de paritarias, pero bueno, también lo hicimos con proyectos en el 2012, el 2013, bueno, Tierno también, cuando fue negado como ministro, esta es una propuesta concreta por nota. En septiembre del 2020 volvimos a insistir cuando el oficialismo, bueno, trajeron la ley de seguridad ciudadana, también dijimos, un poco para dejar dice que muchos hablan de ampliación de derechos, ¿no? A mí me parece que el personal policial cada vez tiene menos derechos. A pesar de que dijeron que vamos a hacer una ley, que en definitiva algunas cuestiones que tienen que ver con la sanción del personal policial, creo que fueron mucho más, dejaron incluso redacciones de la ley de facto. Lo de Cenillosa fue una experiencia de una cárcel modelo, una situación puntual en Cenillosa. Las personas con autores de delitos de integridad sexual, las familias normalmente pierden vínculo, les cuesta ir a visitar a esas personas privadas de la libertad. En ese contexto,
cuando se apruebe el convenio, que pampeanos vayan allí, los primeros en decidir si estaban de acuerdo o que fueran incluso a visitar esta cárcel fueron los jueces de ejecución penal, de la primera y la segunda circunscripción. Y después, por supuesto, se dio el debate acá y bueno, esto se aprobó acá también. Lo que nos llama la atención, por ahí Silioto, miren qué paradoja, ¿no? Fue el creador de una cárcel para niños, el IPESA. Terrible ese lugar, un horror, desastre, porque copiaron la cárcel los modelos de cárcel de máxima seguridad. Eso lo hicieron para teóricamente resocializar adolescentes en conflicto con la ley penal. Ahí no, ¿te imaginas? Ahí no podés resocializar a nadie. Además de que tuvieron bastantes problemas, situaciones de corrupción, manipulación de más drogas en el interior, un montón de efectos no solamente edilicios, sino en el abordaje puntual para la protección y la restitución de derechos para todos. Y tenemos que empezar a trabajar en políticas de prevención. Estas cosas a veces por lo menos algunos sectores que se dicen más con algunas determinadas ideologías más de izquierda, no les gusta mucho hablar de la seguridad. La seguridad se hace con protección, con prevención primaria, con fortalecimiento de la familia, con detección de situaciones, por ejemplo, de violencia. Y el Estado tiene que llegar antes, pero para llegar antes tiene que haber políticas activas, proactivas, y no ir después de las tragedias. Bueno, una cuestión sustancial, señora Presidenta, es las personas privadas de su libertad, como tal cual lo manifestó la diputada preopinante, su resocialización, su vinculación, a veces con su familia, a veces no, tiene otros afectos. A veces la familia, una vez que la persona está privada, se aleja. Por eso la importancia de poder hacer un abordaje integral, también que puedan trabajar, que puedan generar sus propios recursos, que puedan mandar dinero a sus familias. Y nosotros decimos, ¿por qué tantos millones de pesos ahora en esta decisión antojadiza de profundizar esto y sacar la plata de la provincia a otra provincia y no tomar la decisión? Ahora tienen posibilidades, tienen un presupuesto. Otro tema no menor que nos pareció, lo dijimos, lo tenemos que volver a decir, el carácter secreto del convenio. Carácter secreto de un convenio que es de carácter público, un tema público y se paga con dinero público. Bueno, algunos pueden decir, bueno, alguien que pueda investigar, pues dicen que los fiscales los tienen domesticados, así dicen las malas lenguas. Pero bueno, esto sería interesante, porque no sé por qué el tema de la cuestión secreta. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué cuestión secreta puede haber entre dos provincias? Y como les decía, el personal policial tiene que estar en sus localidades, en esa policía de proximidad, de poder detectar situaciones, de alertas, y no cuidar personas de las cuales no está preparado en su formación. Ya les había dicho que la formación policial es muy buena, por lo menos en términos curriculares. No han hecho el seguimiento ahora de los últimos profesores, pero digamos en términos técnicos de contenidos curriculares fue destacada. Y bueno, también otra cosa que siempre decimos, vieron que hay movimientos de derechos humanos, nunca hablan de estas cosas. Los de acá, me acuerdo el otro día vino acá un señor que quería medio intimidar, y es del Movimiento Popular por los Derechos Humanos. No lo escuché hablar que lo vaya a intimidar a Silioto por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y sus familias.
La verdad, no, en absoluto. Por lo tanto, señora presidenta, acá se vulneran todos los derechos humanos de todas las familias que tienen una persona privada de la libertad. Absolutamente todas. Más las inseguridades crecientes de las poblaciones, de posibles situaciones, que algún día va a ser una tragedia social. Y después nos vamos a acordar, pero bueno, ya va a ser tarde. Para finalizar, señora presidenta, y parafraseando a Lorenzetti, el señor Scilotto se tiene que atar más a la Constitución, no para tanto discurso, sino para empezar a cumplirla. Rechazamos el proyecto del Poder Ejecutivo, nada más por ahora. Gracias.